Bueno, yo voy a presentar la parte más bien ecológica, hacer la bajada un poco de lo social que nos venía contando Adrián, a ver el efecto que podría tener estos comunales pastoriles en los campos de Hernán Perea y en la Sierra de Castril. Y la charla de hoy la llamé Las prácticas pastoriles y sus valores bioecológicos en Santiago Pontones y Castril. Esta investigación es parte de mi tesis doctoral, bajo la dirección de Didier Genat, Emmanuel Corqué y de María Eugenia, que está acá presente, y cuenta con la colaboración de la Estación Experimental del Trading y bueno, la Universidad de Marsella, donde yo vivo. El planning para esta presentación, primero les quería hablar del pastoralismo y las prácticas de manejo, luego el pastoralismo y su repercusión a nivel ecosistémico, y finalmente presentar nuestro caso de estudio, que es la Sierra de Segura y la Sierra de Castril, y a lo largo de esta presentación intentar ver si existe un efecto de la transhumancia y de los comunales pastoriles en los pastos de estas sierras. A modo de introducción, quería partir con una breve definición de lo que podemos entender por pastoralismo. Es una práctica sociocultural de cría y manejo de ganado a través de pastoreo extensivo en pastos naturales o seminaturales. Y estas prácticas de manejo las podemos agrupar en gestión de pastos y en gestión del ganado. Partiendo por la gestión de los pastos, esto puede ser acuerdo y distribución de áreas de pastoreo, que es lo que vemos nosotros en los campos del Namperea y en la Sierra de Castril, donde a través de la asociación de ganaderos, la gobernanza local, se ponen de acuerdo en la distribución de estas zonas, que muchas veces son de transmisión familiar, aunque ellos se pueden cambiar, y al momento de cambiarse siempre hay acuerdos entre ellos para que no estén todos juntos en la misma zona, lo que ellos entienden puede provocar sobrecarga pastoral. También en los campos y los pastores usan mucho fuentes alternativas de forraje. Por ejemplo, usan residuos de las olivas, que muchas veces traen, algunos camioneros traen bueno, de Jaén. También usan mucho la cebada y la avena, que antes se plantaba mucho más en los campos. Hoy en día la agricultura actitud hemos visto que va una tendencia a la baja, pero en las zonas de La Vega, de Santiago, de la Matea, aún quedan campos de cultivo que son aprovechados por los propios pastores. Y luego, pasando a la gestión del ganado, tenemos que en la comarca acá hay muchas razas autóctonas. Y aquí tenemos una foto de, bueno, aquí hay algunas cabras, algunas son mezclas, pero estas más blancas son la cabra blanca andaluza, que está protegida porque está en peligro de extinción. Y en la composición del rebaño, la mayoría de los pastores acá hacen una mezcla entre ganado ovino y caprino, por una proporción de 1:10, es decir, una cabra cada 10 ovejas. Y hay algunos que simplemente no tienen cabras, y uno o dos son solo cabreros, es decir, tienen solo rebaños de cabras, cabras que en el pasado eran mucho más abundantes, y hoy en día vienen en retroceso por una serie de motivos que podemos discutir después, si es necesario. Después tenemos otra forma de gestión del ganado y que va a tener repercusiones obviamente en los pastos, que es lo que queremos probar en este proyecto, es la movilidad espaciotemporal. Acá estamos con un ganadero, Pedro José, en el Santo Esteban del Puerto, y ellos se están moviendo con 2.000 ovejas. Esto fue a fines de mayo del año pasado, y van camino a la Sierra de Segura. Entonces, tenemos que los pastores con su amplia variedad de prácticas de manejo van a moldear los efectos del ganado en el ecosistema, desempeñando entonces los pastores a través del ganado un papel clave en el funcionamiento del ecosistema. Y tenemos la base del sistema pastoral, que van a ser los humanos, la vegetación y los animales, y esto está a la escala menor en términos de físicos, pero esto obviamente si se van agregando distintas unidades de pastoreo, si se van agregando distintos pastores y forman una sociedad, vamos a tener un territorio pastoreado que va a ser modulado por la interacción que podemos ver en la base del sistema. Por eso hablamos de que es un sistema espacialmente jerárquico. Lo que ocurre a escalas menores puede repercutir a escalas mayores en un sistema. Bueno, esta característica jerárquica lo vemos en el clima, como Fausto, o a nivel también de polinizadores. Pero esta es la aplicación de un sistema espacialmente jerárquico para el caso pastoril. Y a nivel de la Sierra de Segura vemos que ahí existe una biodiversidad vegetal que al menos en los lugares donde hay praderas de pastos abiertos podría ser atribuible al uso pastoral, que de larga data, como nos decía Adrián, el uso pastoral aquí se cuenta por cientos de años, si uno podría ser más. Y tenemos especies endémicas que sobreviven o que están adaptadas al ramoneo. Tenemos el caso de, bueno, de Scorsonera albicans, hay un lastón propio en estas sierras béticas, la aguja de Cazorla, y también tenemos especies de un alto valor pastoral que vuelven a salir una y otra vez, pese a que las vemos muy comidas. Por ejemplo, el caso de la zamarrilla, que es bastante impresionante, que varios Helianthemum tenemos en la sierra, como Cynerium, Apenninum, Oleandicum, son especies que son, podríamos decir, brutalmente comidas por el ganado, pero que vuelven a rebrotar una y otra vez. También tenemos la espiga del lastón, que es muy apetecida por
por las ovejas sobre todo, y también tenemos, bueno, las fabáceas como carretones y tréboles muy abundantes en la sierra. Entonces nuestro interés parte por esta vegetación, pero entendemos que debido a las distintas prácticas que pueden tener los ganadores, los ganaderos, los ganadores de Sofías, puede producir distintas comunidades vegetales, una diversidad de comunidades vegetales, y eso es lo que queremos ver, esta diferencia, producto de estas distintas prácticas. Y como hipótesis de trabajo tenemos que los tipos de transhumancia y los comunales pueden dar forma a comunidades vegetales particular en la Sierra de Segura y la Sierra de Castrillo. Como vimos, vamos a partir por el primer efecto de la transhumancia. Tenemos la transhumancia de larga y corta distancia. Los transhumantes de larga distancia usualmente llegan a fines de mayo a la Sierra de Segura y la Sierra de Castril. En cambio, los transhumantes de corta distancia apenas pueden, apenas no hay nieve en los campos, suben a la sierra. Y por lo general ellos están subiendo a mediados de abril, a principios de mayo. Entonces, podría ser que este diferencial en tiempo podría estar moldeando la vegetación de maneras distintivas. Acá puse 3 categorías, porque como dice Adrián, hay algunos pastores que simplemente dicen, no, este año no me voy, o este año la finca en Sierra Morena está muy cara, no encontraron. Hay uno incluso que parece que no pagó y que no ha encontrado finca en Sierra Morena, porque cabe decir que Sierra Morena también los precios, ellos nos comentan que son muy altos debido a que hay muchas fincas que ahora se destinan a la casa mayor, que antes eran destinadas a la ganadería, entonces siempre hay competencia por el uso del territorio en este caso. Entonces tenemos ganaderos que han cambiado su práctica en los últimos años por diversos motivos. Por eso hemos generado 3 categorías: los transhumantes de larga distancia, los transhumantes de corta distancia y aquellos que estarían en un nivel interno. Nuestro segundo factor, o el efecto que queremos encontrar reflejado en la vegetación, sería el caso de los comunales. Tenemos este contexto social, pero lo primero es que tenemos un ambiente físico-químico, que nosotros hacemos la hipótesis que es relativamente homogéneo, porque hay una continuidad en esta sierra. Por ende, lo que variaría sería el contexto social, lo que nos permitiría ver si hay una variedad en la vegetación, sería producto del factor social. Como métodos, en esta presentación me enfoco solo en los muestreos de vegetación, pero también hemos estado midiendo parámetros de suelo, la profundidad, la densidad del suelo, la materia orgánica, los nutrientes en el suelo. También tenemos indicadores de pastoreo indirecto, que son las ESI y la tasa de utilización. Pero en este caso me enfocaré en los muestreos de vegetación, y nosotros nos dirigimos especialmente a la comunidad de pastos vivaces séricos o secos, compuestos por 2 asociaciones principales de Sesilis y Festuca istrix, y la otra asociación que la Coronilla y el Astragalus le dan el nombre. Esta rompebarriga se llama localmente, en la bibliografía sale como Festuca istrix, pero los pliegos que hemos tomado en la sierra en los últimos años los consultamos con Romero Sarcos, y él nos diría que es más bien Festuca segimonensis. Por ende, en lo que queda de presentación voy a hablar más bien de Festuca segimonensis, pese a que la bibliografía habla de Festuca istrix. Entonces, esta es una foto como un poco típica de lo que tenemos en la sierra. Aquí, si uno sigue subiendo aquí, llega a la Empanada, que es el pico más alto en esta zona. Entonces tenemos una serie de comunidades vegetales, y mi primer trabajo fue identificar los pastos vivaces séricos. Entonces yo me encontraba parado aquí, veía que aquí no voy a ir porque son pinares de Pinus nigra. Estas zonas son más bien de espinares, de berberis, de Crataegus monogina. Teníamos en varias zonas la erinácea. En las zonas planas las evitábamos porque podrían ser zonas de antiguos cultivos, y si no habían cultivos, se encuentran más bien son pastos vivaces húmedos de Festuca ibérica. Entonces yo veía la zona más dependiente y me dirigía ahí a muestrear. Intentaba buscar estos lugares a lo largo de toda la sierra. Y ojo que muchas veces habían pastizales perifíticos que eran más bien aleatorios su ubicación, podían estar tanto en las zonas planas como también mezclados con nuestra comunidad vegetal objetivo. Entonces, como les hablaba, nuestra primera condición para los muestreos era encontrar Festuca segimonensis, que era la especie representativa, característica de esta comunidad de pastos vivaces secos, y pusimos como criterio encontrar algunas 3 especies más características de esta comunidad, perdón, como Coeleria valesiana, Poa ligulata, Arenaria tetraqueta, que bueno, después de la presentación ya no sé cómo llamarla, pero ese cojín bonito que se llama Arenaria tetraqueta. Y otras condiciones que teníamos era que no hubiera Lolium perenne, porque se asociaba a un uso pastoral más asociado a vacas bastante intensivo, y evitábamos zonas de alta presencia de Aegilops, Geniculata, de Bromstrectomi y Poa bulbosa, que podrían indicar zonas de uso pastoral más bien intensivo o zonas donde las ovejas pueden dormir. Asociado a esto también teníamos condiciones más bien abióticas, de altitud, pendientes similares,
nos dirigíamos a los sustratos calcáreos, evitábamos las zonas planas y con pocas piedras, porque podrían ser zonas que hubieran sido usadas para agricultura, evitábamos las zonas muy rocosas, de suelo muy superficial, evitábamos estar cerca de bebederos y tinadas, y también evitábamos los lugares donde duermen las ovejas, que acá le llaman majares o majales, según el acento de la persona. Y había una condición social que el pastor lo hayamos identificado, porque el objetivo también es cruzar después en los modelos estadísticos o el análisis que se hagan, variables sociales con la variable ecológica, e intentar explicar lo que vemos en la vegetación a partir de las variables sociales. Entonces teníamos una serie de condiciones, como ya ven, por lo que contar los puntos muchas veces no fue fácil. Nos llevó varios días caminando en la sierra, con frío a veces. Entonces tenemos varios puntos que identificamos. Tenemos las zonas de los pastores. Las zonas verdes fueron las que finalmente fueron muestreadas, donde se encuentran los puntos. Las zonas rojas fueron descartadas porque simplemente la comunidad no se encontró, o las condiciones de que no haya tanta presencia de estas plantas no se cumplían, entonces las tuvimos que descartar. Y muchas de las azules simplemente el pastor nunca lo vimos, y como no podíamos entrevistarlo, no podíamos saber sus formas de manejo, simplemente la dejamos como para explorar más adelante. Bueno, y una noticia triste: una zona que mostramos, el pastor ya simplemente no está con nosotros y tuvimos que descartar esta zona por ese motivo. Cuando empezamos a muestrar la vegetación, usamos la metodología Point Contact, que es un transecto lineal de 10 metros, y hacemos censos de vegetación cada 10 centímetros con una aguja, y vamos registrando todos los contactos de todas las plantas que tocamos. Entonces registramos todas las plantas, y pueden haber más contactos por una planta. Es decir, una planta en un punto puede tener más de un contacto, y eso nos da una idea también del biovolumen o la densidad de plantas en cada punto. También contabilizamos la presencia de flores, suelo desnudo, el mantillo, el musgo y las piedras y la roca a lo largo de estos transectos de 10 metros. Y también en una zona aledaña al transecto veíamos todas las especies que no estuvieran en el transecto. Entonces eso nos da una idea de alrededor de 10 metros cuadrados. Veíamos todas las especies que allí estaban de plantas. Realizamos 73 muestreos de vegetación, 18 en Castril, 20 en Pontones y 35 en Santiago. Luego procedimos, las especies que no lográbamos identificar en el terreno, tomábamos muestras de ellas para ser analizadas en laboratorio con una lupa. Aquí está Daniel Pavón, un botánico francés, y hasta ahora hemos identificado 243 especies en lo que llevamos de muestreos. Para los análisis de datos, en nuestra base de datos tenemos 384 taxones. Algunas están identificadas a nivel de género, y las 243 que les decía a nivel de especie. Y fuimos agregando las especies que ecológicamente podrían ser similares para evitar un efecto sitio. Por ejemplo, los Helianthemum, que tienen una ecología parecida. El caso de Cinerium, Oleandicum, Apenninum, las agregamos para que no hubiera tanto un efecto sitio al momento de hacer los análisis. Pues lo van a ver. Filtramos las especies no identificadas, que son bastante pocas en comparación con la densidad total de plantas. Y filtramos las especies que estuvieran presentes en un solo transecto, que es el caso de 66. Después de este filtrado, hicimos un método de ordenación en MDS, y usando la distancia de Breit-Curtis como la medida de biodiversidad beta, que ayuda a comparar lo que estamos viendo entre los distintos transectos, teniendo en consideración la abundancia y las especies que tenemos. Este es el primer resultado, no se ve, yo lo sé, pero es para que tengan una idea de un resultado de NMDS. Y tenemos una nube, y cada puntito es el transecto, y uno puede interpretar rápidamente que los transectos que están más cerca entre sí, obviamente, son más similares en términos de vegetación. Esto es un NMDS, acá tenemos la dimensión 1 y dimensión 2. Bueno, esto es un análisis multivariado que intenta agregar en pocas variables, en pocos ejes, capturar la mayor variabilidad de nuestra base, en este caso de la vegetación. Y testeamos, por ejemplo, el efecto de la transhumancia. Tenemos tres nubecitas, o sea, tres círculos, perdón, tres elipses. La elipse 1 son los transhumantes de corta distancia, la elipse 3 son los transhumantes de larga distancia, y 2 son los que están ahí en el punto intermedio. Y vemos que hay una cierta diferenciación de la vegetación. Las zonas donde hay transhumantes de corta distancia, que llegan antes a los campos, vemos que hay una composición más importante de especies anuales, como Bombycilaena, la burpia, el carretón, Aegilops. Pero lo que vemos que es interesante es que donde están estos transhumantes, donde H es el índice de Shannon de diversidad, habría una mayor diversidad en estas zonas donde están los transhumantes de corta distancia. Pero nuestra comunidad, la comunidad que elegimos para muestrear,
si bien se encuentra acá, porque en todos los puntos tenían que estar estas especies, pero acá se encuentran menos abundantes porque aparecen más en el eje, bueno, en la parte superior izquierda. Vemos que está, por ejemplo, Apinula bromoides, Theocrium, Helianthemum perennium, que son los tres Helianthemum que son muy utilizados por el ganado, Centaure. Entonces, nuestra comunidad de pastos bioaceséricos se encontraría en mayor abundancia en aquellos lugares que son utilizados por transhumantes de larga distancia. Pero esta diferenciación habrá que probarla después con otros métodos como el test de Mandel o un análisis de redundancia, a ver si esta diferenciación que vemos leve tiene un carácter significativo. A nivel de comunales, aquí ya nos vamos al eje 3, ojo, no son los mismos ejes en ambos gráficos. En el eje, cuando yo solo graficaba el eje 1 y el eje 2, los comunales se encuentran bastante solapados, pero al mostrar el eje 3, la diferencia entre los comunales sale un poco más a la luz, y vemos que en el caso de Castril, de partida, que eran menos puntos, pero interesantemente hay una mayor variabilidad al interior del comunal de Castril, pese también a que la zona, el área del comunal de Castril es más pequeña. Pero vemos una mayor diversidad florística y vemos que, por ejemplo, la Oronis espinosa o la pilosela, pseudopilosela, estaría más asociado a los transectos que hicimos en Castril, así como a Aegilops o otras plantas anuales. Y en el caso de pontones, hay una menor variabilidad en términos de vegetación, y vemos que estaría más presente plantas como Thymus serpilloides, y también las especies perennes como la Arenaria tetraquita, el Theocrium album, estarían un poco más presentes también en pontones y en Santiago. A partir de estos resultados, falta obviamente indagar en dar una explicación a esta diferenciación que es muy preliminar, intentar explicar los procesos que estarían modulando esta biodiversidad, tratar de reducir o descartar que sean factores físicos en el caso de Castril, porque son de lugares dependientes más pronunciados, más encajonados. Entonces habría que intentar descartar que son variables físicas para intentar explicar por qué la hipótesis inicial de que serían factores sociales los que estarían modulando la vegetación en estos lugares. Y a modo de resumen, tenemos una ley de diferenciación florística en la cuestión de la transhumancia, pero que existe. Hay una diferenciación florística de Castril con respecto a los comunales de Santiago y Pontones, y falta indagar en los procesos que están detrás de esta diferenciación. Y eso sería por ahora. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Mm, con respecto al descenso continuo que hay de zonas de pastoreo, ¿cómo se da la carga ganadera de esos pocos sitios? Habéis puesto las manchas y algunas de ellas se solapan, pero habéis hablado más bien del conflicto que hay entre los pastores por estar en esa zona. ¿Habéis notado entonces mucha carga o mucho impacto ganadero en las zonas que se solapan? Esos ganaderos. En general, estas zonas, las plantas están bastante comidas en general. O sea, son zonas de mucha carga pastoral. Hay algunas zonas más alejadas que pueden tener menos, pero en general, por ejemplo, las amarrillas, si tú vas ahora a los campos, en las tontas, están totalmente comidas, pero vuelven a rebrotar. Y en esas zonas que estarían más cercanas a los pueblos es donde hemos visto, por ejemplo, acá el último poblado se encuentra por aquí. Esta zona, aquí hay varios pastores, y estas zonas son de zonas de transhumantes de corta distancia, y ahí es donde hemos encontrado, por ejemplo, más vegetación con plantas anuales, lo que podría estar diciendo que hay una especie de, bueno, esto es una hipótesis, pero que las especies perennes tienden a reducirse en abundancia y empiezan a ganar más terreno especies de nuevas. Que muchas veces el interés pastoral de estas plantas anuales podría ser menor, porque obviamente muchas se secan en verano, y por ejemplo en otoño el ganado está comiendo masivamente especies perennes, como bueno, lo decía, las amarrillas, el orianteno, el lactón, pero las especies anuales ya están secas y no son de mucho interés pastoral. Pero sí en estas zonas donde hay más solapamiento de ganaderos y en algunas zonas de Castril, en estas zonas donde hay varios pastores, ahí hemos visto que abundan más las especies anuales. Y eso, no sé si tenemos. Y con respecto a los pastores, vemos que en Santiago y Pontona hay bastante recambio generacional, ¿sí? Pero en Castril ese recambio hemos visto que es menor. No sé si... Sí, en Castril yo creo que los ganaderos que usan las sierras, además de que son menos, son mayores también, y el relevo generacional que ha habido de un año para otro, pues es que prácticamente no hay gente joven. Y en Santiago Pontones hemos visto que creo que fue el año pasado que creo que se incorporaron como 14 jóvenes
como nuevos ganaderos. Y hay otros que todavía ahora están haciendo, bueno, los cursos para ser pastor. Entonces ahí se ve más movimiento para que haya un relevo generacional. En Castilla lo veo más complicado, pero siguen ahí. Todavía hay algún ganadero joven y alguno que está también haciendo los cursos, pero Y sí, también era otra pregunta que me iba a hacer respecto al tema del curso de preparación de pastoreo, si conocíais a personas que de la zona o de más allá, pues se estuvieran interesando en ello, porque sabía que realmente hay poca gente por el poco relevo generacional, pero en esta zona que no sabía si conocíais precisamente a gente que sí, claro, interesado lo estuviera haciendo. de hecho, los que se están incorporando son hijos de ganaderos. No conocemos a lo mejor gente que quiere incorporarse a la ganadería que no sea, bueno, hasta ahora no es propio ganadero, pero generalmente son hijos, hijas de ganaderos. Entonces, conocemos alguno así por Castilla también, a Santiago Pontones, pero en el lado de Castilla son los que me incorporan. Y perdón, la última. No. Ustedes que habéis tenido contacto directo con los gestores, ¿sabéis si ellos reciben a las ayudas directas de la PAC? Claro, sí, todos los ganaderos, de hecho, para que puedan como subsistir hoy en día es que son totalmente dependientes de las ayudas de la PAC. Entonces sí que hablamos de un sistema así muy local, pero que al final acaba siendo dependiente de las ayudas que vienen desde Europa. Yo tengo una pregunta. Has dicho o sea, donde hay todas sumas que del agua recorrido hay más biodiversidad. Lo tenemos que seguir indagando, pero sería al revés. Claro. Donde están los transhumantes de larga distancia, que a veces también son lugares más bien alejados, la comunidad que nosotros buscamos, que nos interesa más, que es la de plasto vivaces seco, está más presente, pero hay toda una componente, un ensamblaje de especies anuales que se encuentran más en lugares de transhumantes de corta distancia. Y son estas especies anuales que aparecen, que llegan, podríamos decir, que llegan a los campos, que estarían haciendo que en estas zonas sean más, haya una riqueza de especies mayor. Y eso igual nos lleva a la reflexión que no necesariamente porque haya más diversidad o más riqueza de especies, entre comillas, es mejor. Eso las interpretaciones posteriores que van a decir qué es mejor y para qué. Sí, bueno, Carlos. No, bueno, en la zona de Pontones llama la atención, o sea, desde los Campos del Espino hacia arriba, Cañada de la Cruz, todo eso, que ahí está parcelado el terreno. Es decir, ahí el ganado se queda durmiendo por la noche en parcelas y lo van rotando. Y tienen una gestión muy diferente a lo del otro lado. Por eso decías tú que se iban a dormir por la noche a su casa, claro. Llegan, le dan una vuelta, miran si están donde tienen que estar, los cuentan desde el coche, no vaya a ser que se enfríen. Y sí, es literal, lo hemos visto todo. Y entonces la gestión del ganado es un poco como un majadeo flotante, es decir, machacan un trozo, al cabo de un tiempo machacan el siguiente, al cabo de un tiempo machacan el siguiente. Y así hasta la Cañada de la Cruz, que ahora ya no se inunda, pero cuando se formaba la laguna no estaba útil, pero la zona de la laguna ya no hay laguna ni nada. Sí. Eso posible, vamos, intuitivamente me dice que ese tipo de rotación del ganado va a tener unas consecuencias completamente diferentes para la vegetación, por concentración de las cagarrutas, por todo, que el que tiene en la parte de Santiago, que es una cosa diáfana, donde allí tiene que estar el pastor, que no se les mezclen y toda esa historia, ¿no? Eso lo habéis tenido en cuenta, ese impacto diferencial de la concentración del ganado en parcelas concretas valladas, porque están valladas perpendicularmente a la cañada. Claro, lo que hemos visto de ganado vallado es casos puntuales. En la cañada sí que hay un ganadero. Hay mucho, ¿eh? Desde el Cortijo de Serafín, o sea, desde que sales de los Campos del Espino, donde sale la desviación que se mete por abajo para Banderilla, en el collado donde está el refugio, de allí para adelante prácticamente es perpendicularmente vallado a lo largo de Pontones. O sea, yo no, vamos, a lo mejor estoy equivocado, pero mi impresión es que no es puntual. Pero el tema es que el uso que hacen de las zonas de pastoreo, lo que ellos mismos llaman comarcas, es que están todos como en una misma zona y más o menos intentan respetar esa zona. Entonces, a veces que haya vallas o no, cuando tienen vallas, que es a lo mejor un ganadero que hayamos visto, es que no recuerdo si había más, pero es casos más puntuales, pero el resto intenta tener su zona de pastoreo, aunque luego sí que es verdad que hay como que esas zonas, esas comarcas no son totalmente estrictas, sino son porosas, porque al final siempre se les acaba juntando el rebaño, un poco más o menos, pero luego se las acaban separando. Pero en algunas zonas están vallando más, ¿no? Eso lo hemos visto, que es relativamente reciente. Eso En la zona del del Pinar Negro. todoterreno de la PAC, pagado por la PAC,
Es el que les permite irse a dormir por la noche a su casa, pero lógicamente han fragmentado el territorio porque si no fragmentan el territorio con las payas, que además resultan relativamente baratas, si no fragmentan el territorio, entonces es un lío porque al día siguiente tiene ovejas de los campos del Espino hasta eso. Claro, eso lo está pagando la PAC. Pero bueno, la entrevista, igual nosotros hacemos una entrevista más en profundidad con cada uno que dura alrededor de 40 minutos y ahí les preguntamos su ruta de pastoreo, si tiene una ruta de pastoreo, si las van guiando. Hasta ahora la mayoría, en algunas zonas, igual hay algunos que hacen pastoreo más dirigido, pero en muchas zonas dicen que las dejan libres y que las van a ver en la mañana, después las van a ver en la tarde. Pero Me refiero a Pontones, lo de Santiago, es así como dice, pero lo de Pontones es que es el sistema es como muy diferente, creo yo, al tradicional de Santiago. Santiago Bueno, por ahí hay una pregunta. Yo también, a ver, yo también el efecto que puede tener la vegetación en el hecho de pastores para mejor no solo que la manera de pastoreo y cómo se haga influye en la vegetación, sino que también podría ser algo revés. A lo mejor cierto tipo de pasto o ciertas zonas de biodiversidad que haya menos o más y influyen a que se tomen los ganaderos de esas zonas tomen distintas decisiones de cómo gestionar el ganado. Claro, eso lo hemos visto a veces cuando nos hablan de que han cambiado a lo mejor de comarca, ¿no? De su zona de pastoreo. A lo mejor ellos mismos ven que había muchos ganaderos y tenían que estar siempre muy encima del ganado, porque si no se les juntaba constantemente y esos son los que deciden, a lo mejor por la vegetación que la ven que no les gusta lo que hay, prefieren cambiarse de zona y buscarse otras zonas de pastoreo. Entonces, pues a veces esos cambios sí que se ven también a la inversa, ¿no? Es un poco también lo que intentamos ver con las dos disciplinas, ¿no? Ver esas interacciones de forma recíproca y en ese sentido los ganaderos cuando deciden cambiarse de zona pastoreo pues tienen en cuenta eso, ¿no? Y la tipología de pasto que hay o porque hay muchos ganaderos ahí también y deciden cambiarse de zona. ¿Vale? En relación a las que Pontones, ¿no? Que es diferente, ¿no? Porque han dicho que están cerca de Santiago de Castilla, realmente nosotros habíamos empezado con los primeros proyectos con el PV. Una de las cosas de la hipótesis es que precisamente Pontones era como más regulado, ¿no? Era más parcelado que la de Santiago o la de Castellón, ¿no? Había esa diferencia y que había entre los tres, vosotros había uno más no extremo y hay algunos que eran más intermedios, ¿no? Entre los tipos. Entonces, eso inmensa de Pontones, pues puede estar relacionado también, aparte de la parte que está relacionado también con eso. Y otra de las cosas en relación a estos chicos, ¿no? Los últimos que no sé qué han hablado, pues vosotros también, o en la parte ecológica, sí que habéis considerado, he visto también, las comunidades de Fitucaistri, por una parte, ¿no? O como hubiera Coronilla. Entonces, eso también habéis tratado de siempre de mostrar lo mismo, ¿no? Entonces, quizás lo que es el paisaje en todo, no ha cambiado, es decir, depende de los transeptos, porque esto es de ver muchos tipos de transeptos, sí que habéis tratado de que siempre mostrar lo mismo, ¿no? El mismo tipo de comunidad. Es así, ¿no? claro, o sea, el método que utilizamos, idealmente homogeneizar la comunidad vegetal, en este caso la de pasto vivace, para si hay una leve diferencia en esta comunidad, podríamos atribuirla una hipótesis al factor social. Entonces intentamos por eso homogeneizar distintas condiciones abióticas de ubicación, intentar homogeneizar la comunidad de Festuca para ver leves diferencias que podrían ser atribuibles si hicimos bien esta homogenización. La heterogeneidad al interior de la comunidad podría ser debido al aspecto social, que se traduce en los comunales o en la práctica. Sí, pero en relación con eso, cuando lo presentabas, el hecho de que exista o no exista esa comunidad, que creo que va un poco por ahí, ¿no? Es variable y a lo mejor depende también del uso que se haga del territorio, claro, teniendo en cuenta que la topografía y la ubicación sí que la puedes controlar siempre, ¿no? claro. El hecho de que tú hayas ido a determinados sitios y no hayas encontrado la comunidad también es informativo. Sí, no sé.
Pero claro, para efectos de nuestro análisis es informativo, pero quizás para la discusión. Pero en términos de concreto, el valor o el p-value, no, ese no es una, todas las comarcas rojas, por ejemplo, donde nos encontramos en la comunidad, se podría deber a eso, sí. Pero no es lo mismo que no la encuentres porque no la haya, o sea, que sea un missing value porque no lo sabes, o sea un set porque no está. Y si lo has intentado buscar. Entonces yo creo que eso sí que es informativo y que quizás es incluso más informativo la presencia de una comunidad que habéis definido con determinados parámetros, que se encuentra o no se encuentra. Eso es un nivel a una escala geográfica mayor, ¿no? Después puedes tener la particularidad de la escala pequeñita de los 10 metros, pero la escala grande, la presencia de zonas rojas, hombre, es llamativa. Sí, sí, bueno, justamente cuando uno se adentra en los campos en esta zona, era relativamente más fácil encontrar la comunidad que en las zonas más cerca. Aquí termina el camino, he llegado un domingo. En esa zona, pues, aquí me tomó bastante más tiempo encontrar esta comunidad que más adentro de los campos. En la historia de Castril es distinta porque esta zona es muy montañosa, entonces, pero yo creo que es muy superficial y mucha pendiente, entonces también la descartamos por otros factores.